Radio La Paz, patrimonio cultural, musical, deportivo y noticioso de Paipa, en sus 710 AM, llega a la comunidad urbana y campesina. Radio La Paz, presente en los grandes momentos que hacen de la capital turística de Boyacá el epicentro de acontecimientos de incidencia departamental y nacional. En Magazine Radio La Paz, Pase al Tablero, espacio donde exaltamos a quienes con su vida y ejecutorias dejan huella en el corazón de los colombianos. Pase al Tablero. Te envío un fuerte abrazo. Gracias a cada maestro que deja el corazón en el aula. Sin ustedes, soñar sería imposible. Sueños y metas que alcanzar. Gracias por su dedicación, pasión, paciencia y entrega diaria. Su trabajo es indispensable en el mundo y en la vida de cada estudiante. Gracias por compartir tus conocimientos y sabiduría, por transformar a cada ser que se forja en el aula. Gracias por tener una gran influencia en cada vida, que serán el futuro de nuevas generaciones. Tu trabajo dejará huella en el corazón de cada estudiante. Que Dios te dé la sabiduría necesaria para seguir forjando con tu trabajo y paciencia a cada alumno que está en el aula. Oyentes amables de Magazine Radio La Paz y este espacio Pase al Tablero, 8:41 minutos. Damos inicialmente gracias a Dios por permitirnos estar aquí en esta nueva edición, en este nuevo espacio. Y sobre todo hoy con una persona que, como dice el cabezote del programa, va por el mundo dejando una huella en el corazón de los colombianos. Y precisamente su exalumno ha colocado como preámbulo esa nota de gratitud, porque nuestro invitado de hoy, por encima de todo, es un gran señor y ha sido y será por siempre un gran maestro. Benjamín Galán Malaver, un hombre sotaquireño, que nació un 1 de enero de 1948. Está ya en la época de los 75 años. Profe Benjamín, bienvenido. Gracias por aceptar esta sencilla invitación. Con todo el cariño y con todo el corazón de Radio La Paz, para decirle gracias por lo que ha hecho en la parte educativa y en otros logros que vamos a ir muy sucintamente desglosando. Profe Benjamín, bienvenido. Inicialmente le pregunto, ¿qué le recuerda esta frase? Benjamín, pase al tablero. Buenos días y bienvenido. Bueno, esta frase me recuerda esa parte de la educación de la cual me gustaba desde siempre. Y allí pues entonces vamos a exponer la experiencia que he tenido a través de mis años. Profe, el legado que le dejó para su vida estos nombres, Albenio Galán y Carmen Malaver. Sí, ellos fueron mis padres de familia, a quien yo estimé mucho, sobre todo a mi padre, y a mi madre, pero entonces con mi padre hice un trato de que yo le iba a cumplir todo hacia los 5 años, y le cumplí, y fuimos muy grandes amigos, aparte de que era mi padre. En su vida familiar tuvo usted valga la redundancia, una gran familia, prácticamente con 10 hermanos en total. Sí, tuve 10 hermanos, del primer matrimonio 5 y del segundo matrimonio 5. Eso fue la... Profe, su recuerdo de sus inicios en la academia, en la Escuela Urbana Varones de Sotaquirá, ¿recuerda algunos nombres de sus profes? ¿O qué le recuerda, sí, por ejemplo, Pacho Monroy? Sí, de todas maneras fue un gran profesor. Él fue profesor de 3º, 4º y 5º primaria, que en ese tiempo no había transición, se entraba incluso de los 7 años y medio cumplido u 8 años, porque no se recibía así.
Entonces yo entré de los 8 años y el profesor Monroy fue un gran maestro, o es porque no se ha muerto, nos enseñó, en primer lugar, honorabilidad, la urbanidad de Carreño, que hoy no se me olvida, por lo tanto soy conferencista también de eso, porque la verdad, cuando uno hace las cosas bien y uno es honrado, va para adelante. Sí, señor. ¿Tuvo usted una posibilidad de ya salir de Sotaquirá, ir a hacer su bachillerato? Y por cosas de la vida y que a veces uno no entendería, pasó por Colegio Santiago Pérez, estuvo en el Colboy, qué interesante, en el Colegio del Carmen, en el Colegio Salesiano. ¿Cómo fue ese periplo, profe, de estar en varios colegios? Bueno, pues es decir, mi padre pues hablaba con el hermano mayor que era abogado y me llevaron para Bogotá al Santiago Pérez a hacer primero bachillerato, que en ese tiempo se llamaba, luego posteriormente vamos para el Boyacá, luego posteriormente para el Carmen de Bogotá, pero interno. Bueno, y posteriormente entonces llegué al Salesiano, porque ya se había muerto mi padre cuando terminé octavo, entonces me vine al Salesiano. ¿Tuvo usted en esa época estudiantil una gran afección de la salud, una parálisis del síndrome de Guillain-Barré? ¿Cuál fue esa afectación y cómo le marcó algún derrotero en su vida, profe? Bueno, ese fue bastante delicado. En el año de 1967 ya había terminado, el año anterior había terminado noveno, o sea, hoy cuarto bachillerato. Y me vino una parálisis que se llama Guillain-Barré. Entonces, ante eso quedé totalmente paralizado, solamente podía mover la cabeza. Y buscaron pues alguna influencia de unos médicos amigos y de algunas personas para que llegara al hospital militar. Pues allí iba de particular, pero era donde precisamente habían estado anterior a mí 4 personas con Guillain-Barré. Yo entré totalmente paralizado y salí en el mes de junio caminando con bastón. Mire, usted, eso fue algo pues impactante y que Bastante. de alguna manera marcó como el derrotero de su vida, porque desde ese momento usted ya empieza a vislumbrar su futuro y empieza a capacitarse. Usted siempre fue una persona muy inquieta en la parte intelectual, profe, y eso lo llevó a estar, por ejemplo, estudiando y trabajando también, pese a su juventud, en el control de medicamentos, en saneamiento ambiental, profe. Esa es una experiencia que también de una u otra manera le trazó un derrotero en su existencia. Sí, señor. Yo en el año 1967, en vista de que me dijeron en el hospital que no podía estudiar, tenía que dejar 2 años, naturalmente, porque me podía regresar. Y pues entonces conseguí trabajo en salud pública. En ese tiempo no se llamaban secretarías de salud, sino era como una seccional del ministerio. Entonces, por supuesto, teníamos cursos, eso Sí, resulté... capacitaciones permanentes. Capacitaciones permanentes, resulté incluso en control de medicamentos, resulté en la Nacional, la Facultad de Farmacia, pero es que eso se llamaba y el ministerio ya arreglaba eso. Claro, tenía que prepararme sobre control de medicamentos y posteriormente la práctica la hice en el distrito y allí me preparé esperando precisamente trabajar para poder continuar mis estudios. Sí, señor, esos son importantes. Y en eso empezó usted a estar en varias zonas del país. Pero volvamos otro poquito, profe, a su formación profesional. Con muchos sacrificios y luego de ires y venires, usted ingresa a la UPTC. Pero como muchos colombianos que desean superarse, estudió nocturno porque le tocaba trabajar en el día y se graduó en Ciencias Sociales. ¿Fue su primer título en la UPTC? Sí, entonces allí primero pues terminé el bachillerato también nocturno, que el único colegio que había era el Castro Martínez en Tunja. Y de ahí terminé y luego ingresé a la universidad nocturna porque tenía que trabajar de día, pero se hizo. Logré precisamente con el jefe del servicio de salud que entraba yo a las 7, pero podía salir a las 5. Entonces yo marcaba tarjeta y perfecto con todos los de la ley y se hizo. Sí, entonces de ahí terminé mi carrera, ya licenciatura, y en 1981 dije pues me voy a ingresar y aparecí o fui al ministerio, me nombraron para
el INEN de Leticia, Amazonas. Eso fue su primer trabajo ya dentro del gremio de la docencia. Sí, señor. Estuvo allí en Leticia como coordinador desde ese momento, y ahí empezó una exitosa carrera, profe, porque luego duró allí varios años siempre. ¿Y cómo fue esa estadía? ¿Cómo era ese cambio, digamos, brusco? Porque aquí del centro, en la altura, digamos, el frío, y abruptamente ir a una zona que es difícil, ¿no, profe? Por las condiciones climáticas. Sí, es bastante eso, porque es la única forma de llegar es en avión, no hay otra forma, pero me recibieron bien, trabajé con los muchachos bien, a pesar de que allá los muchachos, sobre todo las partes de las chicas son diferentes acá. Allá pelean como cualquier hombre, eso no hay problema. Pero bueno, pues eso era lo que tenía que hacer y charlar con ellas para que se cambiaran las cosas. Luego, posteriormente, pues el clima me hizo efecto y solicité pues nuevamente y me nombraron en Sotaquirá como profesor. Llegó usted en el año 88 al Colegio Pablo VI, donde estuvo pues varios años, estuvo de coordinador, bueno, como docente, como coordinador y como rector, hasta el año 94, ¿no, profe? Sí, entonces yo allí empecé en 1981 como profesor, después me ascendieron a coordinador, en el 88 rector, y en el año de 1994 me trasladaron para el Colegio El Rosario de Paipa. Sí, señor. Bueno, felizmente el profe llegó a un colegio ya de mayor envergadura, si se quiere. Pero claro que hablar del Colegio El Rosario es hablar de muchos años de historia. Un colegio que empezó siendo de las monjas, que luego fue colegio cooperativo, que luego fue colegio departamental y todo eso. El profe, cuando recibe el colegio El Rosario, ¿en qué condiciones lo recibe? Porque eran unas dificultades por la misma ubicación, por la parte locativa. Cuéntenos un poquito cómo recibió ese colegio, sí, porque es que, profe, para entender luego cuánto luchó usted para entregarlo como lo tenemos hoy. Sí, yo recibí pues el colegio. En primer lugar, pues había que hacer el proyecto educativo, que no estaba el manual de convivencia, para que me fueran aprobados los estudios. Y el edificio, pues era un edificio del municipio en bastante deterioro, dañado, los pisos, los techos, pero bueno, ahí tuvimos que hacer algo, me auxilió el gobernador de ese tiempo para arreglar, pero yo pensaba, dije, no, yo de aquí tengo que irme algún día para construir otro colegio nuevo, porque con los chinitos no se merecen, ni tampoco los profesores se merecen ese estado. Y así lo logramos. Posteriormente, hacer las gestiones ante los diferentes alcaldes, y se logró la compra del lote y empezar la construcción, y luego el proyecto para construir 8 salones en la parte de abajo. Y posteriormente también en un lote del municipio se logró la construcción de la sede de la Pradera, que es de primaria. En el 2007, profe, se logra el traslado definitivo hacia Villarjardín. Sí. Que realmente fue eso, una lucha que los boyacenses y obviamente los paipanos tenemos que recordar que fue usted el líder de ese proyecto. Pues encontró, como usted ya lo expresa, el respaldo de las autoridades, porque tocaba meterle política a eso, ¿no, profe? En el sentido de gestión, de conseguir los padrinos para conseguir la platica. Sí. Pero hay que resaltar algo, profe, es que usted logró que la comunidad educativa, en entendido estudiantes, padres de familia, docentes, todos lucharan en pos de ese objetivo de tener la sede, ¿no? Sí, efectivamente, allí logramos con actividades que hicimos el municipio, porque mire, una de las cosas importantes es charlar con los alcaldes, pero a las buenas, no pedir limosna con escopeta, sino por el contrario, ir, y así yo logré con todos los alcaldes, con el doctor Díaz, con el doctor José Antonio, con el doctor Galán, con el doctor Herrera, en fin, logramos la cuestión. Ahí me decían, no hay plata. Volví al mes otra, ay, señor alcalde, mire a ver si al fin logré, y relativamente fue una lucha, pero todos lo logramos y se veía. Yo a los padres de familia les decía, mire, trabajen, si hay que pedirles alguna platica para
comprar materiales, hagámoslo, es en bien de eso. Yo mañana me voy y el alcalde también se da, pero ahí les queda, y efectivamente ha quedado para la comunidad de Paipa. Profe, si tuviéramos que escoger algunos de los principales logros y las satisfacciones como rector del Colegio El Rosario, ¿qué podríamos destacar? Usted tuvo la posibilidad de compartir, de regentar al colegio, pasaron por allí muchos docentes. Un resumen, profe, de lo que fue esa estancia, los momentos difíciles, los momentos agradables. Sí, los momentos difíciles, pues bueno, la localidad donde estábamos anteriormente fue bastante, que incluso se cayeron los techos sobre los chicos, pero afortunadamente no nos sucedió algo grave, sobre una profesora, que precisamente eso peor me preocupaba, porque imagine, ahí culpa es el rector, que eso sí. Pero bueno, logramos toda esa cuestión y estar pendiente de la obra cuando se hizo abajo. Yo llegaba ya 2 veces a la semana, 3 veces a la semana a hablar cómo va. Y sí, se logró relativamente, y sobre todo el centro de todo eso eran los estudiantes, porque eran los chicos que, al fin y al cabo, si no había estudiantes, pues no había profesores, pero bueno, me colaboraron en el trasteo que hicimos en el 2007. Lo primero fueron los de 11 y 10º, dijeron, nos ofrecemos a ayudar al trasteo, porque es que allá estaba bonito, hay pasto, hay todo, y esto es un encierro. Le digo, listo, organizamos los profesores, los mismos estudiantes, y me colaboraron los chinitos para llevar todo, y en un solo día, bien organizado, logramos a la 1 perfectamente el trasteo, y luego le dije a los de 11, se quedan, y aquí voy a darles almuercito, y nos quedamos hasta las 5 quedando para ordenar todo, porque el siguiente día, eso fue un jueves, y el siguiente día tenemos clase común y corriente. Por supuesto les gustó, los niños de primaria llegaron, yo los dejé 15 minutos para después hablarles, y ellos empezaron a correr en ese pasto y a gritar más felices. Entonces, muy bonito, y así lo hicieron los de 11. Entonces, verdad que cambió todo. En su estancia como rector logró usted implementar también la sede de La Pradera. En el 2009, pues por cuestiones de la reforma académica en Colombia, usted asume también a Río Arriba, a Mirabal, a Canocas, al Volcán, y con un proyecto que fue novedoso en su momento, que era la Escuela Nueva, profe. Sí, entonces allí ya recibimos estas sedes, les dijimos las condiciones, que eso, lo que observaba el manual de convivencia y la responsabilidad que tenían los profesores con los estudiantes, con los padres de familia y con su profesión, ¿no? Y sí, aceptaron y muy bien, y así lo hicimos. Profe, usted logró algo muy importante, y es posicionar al colegio en 2 aspectos fundamentales que son básicos de la educación, que es la parte académica, e incluso logró usted posicionar al colegio con especializaciones, o sea, en ciencias naturales y educación ambiental, en matemáticas y en educación artística y cultural. ¿Qué tan difícil fue posicionar y abrir como esas especialidades del colegio, que además 3 en un solo colegio, pues es complicado, ¿no? Sí, entonces para eso había una parte que se llamaba el CAS, en el barrio San Antonio de Tunja, donde íbamos 35 colegios, o sea que no teníamos muchos laboratorios, y allí íbamos 2 días, y nos dieron estas especialidades de ciencias, artes, comercio, y los chicos les gustaba porque eran 2 días. Lo único era que los padres de familia pues pagaban lo del bus, y ya, perfectamente, no fue bien, pero vino la cuestión de la departamentalización de todos los colegios y acabaron con el CAS. Lástima, porque nos sobaron a 35 colegios del departamento, pero bueno, allí logramos esto, los chicos, había cosas especiales, por ejemplo, una chica que hoy es médica y que en ese tiempo debía de haber estudiado ciencias, ¿no? Ella se fue para artes. Le dije, pero ¿por qué se fue para artes? Dijo, es que en artes descansamos de todo, pero yo voy a ser médica. Y es médica, realmente. Es una buena Entonces, experiencia. verdad, me gustaba porque decía, bueno, la chica quiere como descansar en cuestión de manualidades y todo. Pues sí, todo eso es bonito. Sí, señor. Estamos hoy en Pase al Tablero con el profe Benjamín Galán Malaver.
Profe, usted logró también en otro aspecto, entonces decíamos que los resultados del Colegio del Rosario en su estancia a nivel del IFES, a nivel de Boyacá y de Colombia fueron muy buenos, pero también usted logró algo que parecía imposible, y era que un colegio de Paipa estuviera peleando juegos intercolegiados en la parte deportiva, profe, y usted logró en ese momento, porque yo también tengo que decir que allí estuvo mi hijo Iván, donde fortalecimos el club deportivo y que eso era novedoso, y usted logró eso porque usted tenía el don de gente, como lo tiene todavía, de poder buscar la unidad de criterios y empujar el carro para el mismo lado. Sí, de todas maneras yo les hacía hincapié en el club deportivo, el pago, y para que no tuviéramos al final, siempre les explicaba en qué había costado, cuánto se había recogido, todo, porque había que, sobre todo para los deportes de conjunto, había que el club deportivo contratar entrenadores. Y al final, incluso adjunto al boletín estaba el informe de qué se gastó. Y le pedí también a la Asociación de Padres de Familia que rindiera un informe y también en qué se ha gastado lo de Asociación de Padres de Familia, que intercambiábamos muchas veces. Me decía, bueno, me hace falta alguna platica, entonces démosle para transporte, para el Día del Estudiante, y todo se hizo pues de común acuerdo, y los padres de familia colaboraron en general. Pase al tablero hoy con el profe Benjamín Galán Malaver. Pues serán muchos los aspectos que hay que seguir hablando y nos faltaría mucho espacio. Profe, sus mejores amigos en el sector educativo en estos pocos años de ejercicio. Los mejores amigos que yo tuve son los estudiantes y los profesores, lógico, y padres de familia, porque allí, la verdad, los chicos, pues, hoy en día ya hay muchos, aquí precisamente en emisora trabaja Ciervito, que fue mi exalumno de la primera promoción. Entonces, y mucho de aquí que la verdad se me olvidan los nombres, porque uno se acuerda de los que por allá mandan a la rectoría, que siempre me molesta. Pero bueno, se dialogó con ellos, porque lo importante era dialogar, encontrar cuál era el mérito de su descontento, lo que fuera. Y arreglamos muchas cositas, y se arreglaron, y la disciplina, porque eso sí yo... En el manual decía, primero cumplimos, y el estudio y la disciplina es lo importante para ustedes. Y vamos a ser exigentes. Estuvo usted como rector hasta el 31 de diciembre del 2010. Son muchas las anécdotas, las historias, y casualmente usted está trabajando en su autobiografía. Pero usted, al margen de ello, ha sido un líder en diversas acciones. Es conferencista en ética y valores, en convivencia ciudadana, entre otros aspectos. Cuénteme un poquito, profe, ¿cómo fue que usted en sus épocas de descanso resulta siendo directivo del mejor acueducto regional que tiene Paipa, como es el Peña Negra? Sí, la oportunidad, porque pues soy socio de allá, yo vivo en La Pradera, entonces logré, pues me propusieron ahí, me eligieron, eso sí hubo la mayoría. Trabajamos por este acueducto, en sanear una serie de predios, porque en este momento el acueducto cuenta con 17 predios rurales, de las cuales había unos con situaciones que tuvimos que arreglar ante la Agencia Nacional de Infraestructura. Quedaron algunos, pero se subsanó la mayoría. Y sobre todo conservar el agua, porque es importante, y el tratamiento, porque mensualmente venían de la Secretaría, o vienen de la Secretaría de Salud del departamento a tomar, y nosotros mandamos a hacer también nuestros exámenes pagando en un laboratorio particular, y con eso demostramos a la Secretaría de Salud del departamento la calidad del agua. Además, usted tiene tiempo para ser integrante del Consejo Municipal Territorial, es veedor de salud. Ya lo que me emociona es verlo a usted con su entusiasmo y liderando alrededor de 1,000 personas adultas mayores. Usted es el que le pone como la chispa, esa invitación, esas ganas que se demuestra. Usted es un líder y lo seguirá siendo por siempre, profe. Sí, señor, pues a mí me nombraron representante del adulto mayor.
de los 800, casi 1000 personas, porque no solo están aquí, también están en La Vereda, están en Palermo, están en el Pantano de Vargas, en fin, donde los profesores que nos paga el municipio, pues ellos se dirigen a las diferentes partes, porque también aquí tenemos en el SENA, en las horas de la tarde, los lunes, martes y los jueves, como lo tenemos en la mañana a nosotros. El grupo actualmente, el que yo estoy, esto se llama Eterna Juventud, donde están yendo 120 personas. Y allí pues yo generalmente les digo, bueno, que no sé bailarles, que esto no es academia de baile. Digamos que bailar, salten como quieran. Si se cansan, por favor, siéntese. Si no pueden moverse en una tabletica, háganlo, eso es ejercicio. Es que no somos jovencitos, somos ya quinceañeros bastante altos, pero bueno, y ellos pretenden y me dicen, bueno, está bien, lo hacemos. Profe, usted estuvo como rector, estuvo con el profe Elber René Rincón Galvis, usted fue rector de él sí. En su momento, y usted le entregó las banderas, o hoy el rector es el profe Elber René. ¿Cuál es ese compromiso? ¿Cuál es la base del éxito para este colegio que sigue siendo y lo será siempre uno de los mejores de Boyacá? Sí. Es decir, cuando yo llegué en el 94, el profesor Rincón era profesor de educación física. Entonces, pues fue uno de los que ayudó a organizar nuevamente, porque es que de privado a oficial eso es bárbaro, pero lo organizamos, lo logramos. Él fue uno de los comprometidos y cuando ya yo me iba a retirar, pues miramos la manera de que él se viniera. Yo lo reemplazaba en Tibasosa, que estaba el rector él, y así lo hicimos. Y fuimos a la secretaría y allí logramos pues el traslado, quedó él reemplazando y continuar con nuestro trabajo, porque eso no es fácil. Señor rector, pues agradecerle. ¿Y cuál sería para terminar como esos tips de existencia humana? Usted como conferencista, usted hablaba hace un instante de la importancia de la urbanidad de Carreño, unos consejitos para esta sociedad que hoy ha perdido el respeto, que ha perdido los valores, y por eso esta sociedad está como está. Sí, una de las cosas en primer lugar, el comportamiento en la calle. Los estudiantes no tienen por qué ir en grupo y gritando, fulano, vengan. No, por favor. Deben hablar en completa calma y no ir en hileras. ¿Por qué? Porque copan los salones y un pobre viejito que toca eso tiene que, no señor, a él tiene la cuestión de darle que vaya bien por el andén. El muchacho se puede bajar. Eso es, y que no estén gritando ni nada, porque eso no es. La cultura ciudadana. Pues. La cultura ciudadana. El chico deben saludar si conocen a sus profesores, porque el problema es que a veces pasan y se quedan mirando la pared, todo, que yo eso lo hacía, me paraba, iba detrás de ellos, decía, ¿qué mira y qué hay? No hay nada. Ay, sí. No señora, saluden, que eso no pasa nada. Y así se hizo, y sí cambiaron los chinitos y todo, el chinito, sí, perfecto. Entonces, todo eso es importante en la urbanidad de Carreño, en su comportamiento, en cuidar las cosas que tienen en el colegio, porque a veces cree que porque eso, esto es del gobierno, no, porque si se daña el colegio tiene que ver cómo, pues un arreglo, eso no. Entonces, cuidar todo eso, mirar precisamente cómo se comporta uno en los viajes, cómo se comporta uno en los comedores, porque resulta que a veces eso coge uno y con esto y llena la boca totalmente que no puede ni pasar. No, solamente se debe dar el alimento que pueda uno perfectamente comer y todo eso, y despacio, que no haya afán. Para eso está el tenedor y el cuchillo. Sí, señor. Profe Benjamín Galán, muchas gracias por haber aceptado este pequeño reconocimiento de Magazine Radio La Paz, lo hacemos con todo el cariño. Gracias a Diego Alexander Sandoval Becerra, nuestro amigo que nos patrocina también este espacio. Que Dios lo colme de bendiciones, profe Benjamín Galán Malaver, y que le permita seguir construyendo un mejor país con sus acciones, con su ejemplo, con ese sentido de responsabilidad social que le caracteriza. Profe, inmensas bendiciones y gracias por haber estado hoy en Pase al Tablero. Bueno, muchas gracias, profesor Lara, muchas gracias a todos, muy amables,
por haberme aceptado esta charla. Muchas gracias, ¿verdad? Porque es bueno que se conozca en Paipa quiénes han sido sus personajes. En Magazine Radio La Paz, Pase al Tablero, espacio donde exaltamos a quienes con su vida y ejecutorias dejan huella en el corazón de los colombianos. Pase al Tablero. Esa es Radio La Paz, HJYD 710 kHz, emisora comercial en amplitud modulada. Transmitiendo desde Paipa para Boyacá, Colombia y el mundo. Radio La Paz, la frecuencia cultural, musical, deportiva y noticiosa.